la palabra de Dios en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, 6. Dice la escritura: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Amén? ¿Quiere leerlo conmigo? Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Poderoso Dios, en esta hora está la iglesia reunida, confiando, creyendo de que tú estás moviéndote en tu espíritu para actuar, para obrar en nuestros corazones, para darnos, Señor, fe en nuestras dificultades, para realizar, oh Dios, grandes prodigios, proezas, señales en medio de nosotros. Abrimos el corazón en esta hora para que tu palabra haga la obra en nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias a Dios. Salude y voltee a un hermano, dígale: Dios le bendiga, deséele la bendición del Señor. Qué bendición poder estar, hermanos, juntos, en armonía. Bienvenidos todos. Gracias al Señor Jesucristo. Gracias al Señor Jesús. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, el fin de semana pasado tuvimos una fiesta maravillosa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Una fiesta maravillosa, comenzando el jueves y terminando el día domingo. Estuvimos unidos en oración, en ayunos, en vigilias. Estuvimos llamando, visitando, invitando personas, y tuvimos, hermanos, una asistencia récord aquí en la iglesia. Eran tantos que no se podían contar, imagínense. La hermana Nelly, que es la encargada de los sugieres, me dijo: pastor, tenemos 107, 106, paramos ahí porque no pudimos contar más. O sea, quizás fueron más. 107 personas reunidas aquí. Gracias a Dios por esa victoria que nos dio. Pero resta mucho, hay que orar más, hermanos, por estas personas que vinieron. Conservo la fotografía, tomé una fotografía de aquellos que decidieron entregar su vida a Jesucristo ese día. Creo que fueron más de 10 que se entregaron al Señor. Y tenemos una lista de 5 personas que están deseosas del bautismo, y vamos a empezar las clases para el bautismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. O sea que para antes del aniversario, que es en junio, vamos a tener bautismos. Vamos a cuadrar a ver si los hacemos en un lago, en un río, si lo hacemos aquí, un asado, qué sé yo. Que el Señor nos permita. Lo importante es bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, si alguien más quiere sumarse a las clases, hable conmigo. Solamente Dios puede convencer a una persona de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo hace es Dios. Pero si siente usted inquietud, si quiere usted aprender, entonces hable conmigo sin ningún compromiso. Pero aquí está Juana, que se entregó al Señor el jueves y ya lleva con nosotros un par de meses, creo, y decidió bautizarse en el nombre de Jesús. Así es que vamos a empezar con Juana, también con Jorge, que no lo veo hoy, pero también decidió bautizarse. Está Vanessa, está Valeria, decidieron bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién más? Teresita Remir. Bueno, ella va a hablar conmigo ahora después del servicio. Yo sé, yo creo que el Señor va a conmover su vida aún más. Está haciendo una obra grande en ella. Y los demás, acérquense a mí para que para que yo tenga un conocimiento, para que no sea, me dijeron que alguien quería, no, sino que hable conmigo. Dígame: pastor, quiero bautizar. Bueno, hermanos, seguimos entonces nosotros de fiesta en este día.
porque la presencia del Señor está en su pueblo, ¿verdad? Aquí está el poder del Espíritu Santo. Cuando la iglesia se reúne para alabar el nombre y para invocar su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Lo más importante del templo del Antiguo Testamento era que Dios había llenado esa casa. En realidad, lo más importante no era la posición estratégica, la posición que Dios le había dado, que tenía que ser allá en ese monte. Lo más importante no era la decoración. No ha habido una casa como la primera casa que edificó Salomón, con oro, con plata, con piedras preciosas, con adornos, con telas finas, delicadas. Era una casa muy hermosa, muy grande también. Pero lo más importante de esa casa no era el lujo, sino que era la presencia de Dios que había adornado esa casa. Amén. La Escritura nos enseña a nosotros, nos dice que el día que se inauguró la casa, estaban los sacerdotes, estaban los cantantes, estaban los instrumentistas, y todos estaban adorando al Señor, y el pueblo afuera del templo adorando y cantando al Señor, cuando de repente del cielo desciende el poder de Dios, inunda la casa como una nube, y era tan grande la gloria y tan espesa que tuvieron que salirse los que ministraban y no pudieron seguir ministrando porque Dios se había adueñado de su casa. Aleluya. Eso era lo más grande. Y por eso el Señor dijo que cuando se invocara su nombre, cuando vinieran a esa casa e invocaran su nombre, Él iba a estar allí, los iba a escuchar, les iba a bendecir, les iba a prosperar. Y que cuando el pueblo fuera llevado cautivo y allá se dieran cuenta, reconocieran en su corazón que habían pecado contra Jehová y miraran hacia esa casa y recordaran lo que Dios había hecho con ellos, entonces dijo el Señor, me acordaré de ellos donde quiera que estén, porque en esa casa se había invocado su nombre. Ya que la presencia de Dios es lo más importante en la vida. ¿Qué estás buscando tú en tu vida? De pronto tienes metas, tienes sueños, tienes ideales, tienes deseos de adquirir cosas. ¿Qué estás buscando en la vida? De todas las cosas que tú busques, de todas las cosas por las cuales tú luches, por las cuales tú desees expresarte o desees trabajar, de lo más importante que hay en la vida es de buscar la presencia de Dios. Amén. Una vida sin la presencia de Dios es una vida vacía, aunque tenga provisiones. Es una vida pobre, aunque tenga riquezas. Es una vida entristecida, aunque tenga muchos amigos, aunque se la pase de fiesta en fiesta. Una vida sin la presencia de Dios está vacía y está seca. Por eso en esta hora estamos aquí todos congregados con un mismo propósito, y es de exaltar al Señor Jesús y decirle: Señor, yo he comprendido que sin tu presencia mi vida no tiene sentido, y hemos venido a darle honor y darle gloria y alabanza al único que se lo merece. Aleluya. Demos aplausos al Señor en esta hora. Si tú crees que aquí está Jesús, démosle un aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor es digno de alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Pero por el pecado del pueblo, el Señor permite que esa casa sea derribada, destruida. El Señor utiliza a otros imperios, en especial al imperio babilónico, para que vinieran y sacasen de esa casa los tesoros, sacasen el oro, se robasen la plata, los utensilios, y destruyeran ese templo, porque Israel se apartó de Dios. Cuando alguien se aparta de Dios, la presencia de Dios sale de la casa. Cuando alguien
peca contra el Señor y decide estar en estado de pecado, la presencia de Dios sale de esa casa. Pero después del cumplimiento del tiempo, Dios le permite al pueblo que regresaran a reconstruir la casa, porque ya había pasado el tiempo que había designado el Señor, y el pueblo se arrepintió en su lugar de exilio. El pueblo se entregó de nuevo al Señor. Así es que viene una bandada, 2 bandadas, 3 bandadas de nuevo a Jerusalén a reconstruir primero la casa de Dios, luego a reconstruir sus viviendas y luego a reconstruir las murallas en Jerusalén. Y en esa primera despliegue de personas que van a Jerusalén, entonces el Señor envía a Zorobabel y envía a Esdras para que reedifiquen la casa de Jehová. Porque el pueblo se había acordado del nombre de Jehová, se había acordado que es únicamente Dios el que puede bendecirles y ayudarles, así es que les permite regresar. Pero cuando ellos reconstruyen la casa, encuentran muchos tropiezos. Aunque tenían ya el dinero, aunque tenían la madera, tenían las piedras, tenían los artesanos, pero las naciones vecinas, que eran provincias también de Babilonia, empezaron con sus celos y con sus contiendas y a molestarles, a introducirse dentro de los campamentos, a hacer que el pueblo se desmoralizara y bajara sus fuerzas. Usted puede leer esto en el libro de Esdras también, y a hablar con el rey allá en Babilonia para que se impidiera, para que se detuviera la obra. Si es que el corazón del pueblo se desmoraliza, el corazón del pueblo cae en tristeza, pero el Señor le dice a Zorobabel por boca del profeta Zacarías que no importa quién se levante contra el pueblo, que no importa la posición que tuvieran esas personas que querían levantarse contra el trabajo del pueblo para edificar el santuario, lo único que importaba es que aquel que había dado la orden está por encima de todo principado, de toda autoridad y de todo dominio y de todo pueblo. Aleluya. Así es que mientras el pueblo, asustado porque Israel estaba apenas reconstruyendo el templo, no tenían ejército, no tenían ninguna instrucción militar. Todos los soldados que cayeron cuando Babilonia destruyó Jerusalén ya no estaban, habían pasado 70 años. Todos aquellos que habían crecido en el ejercicio militar o que tenían sus padres en el ejército, sus abuelos en el ejército, ahora ya no había ningún ejército. Lo único que había eran sacerdotes, era un gobernador y habían personas que estaban empezando a edificar cargadores de piedra y granjeros, pero no había ejército. Así es que cuando se levantan las naciones vecinas para oprimir de nuevo a Jerusalén y para decirle a Babilonia qué es lo que está haciendo este pueblo, por qué están dejando que se reconstruya esta ciudad y este santuario, entonces el pueblo se desmotiva, se desmoraliza, porque no tenían quien les defendiera. No había un ejército. Y ahí es cuando viene la palabra de Jehová por boca de Zacarías para decirle al pueblo que no se preocupen si no tienen ejército. No se preocupen si no tienen defensa. No se preocupen si no tienen grandes personas, líderes en la milicia, que no tengan capitanes en sus escuadrones. No se preocupen. Y esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza. Muchas veces nosotros en nuestros problemas, que todos tenemos problemas acá, todos tenemos situaciones, tenemos problemas de tipo espiritual, de tipo familiar, de tipo laboral, qué sé yo, tantos problemas que hay. A veces pensamos, bueno, ¿cómo es que voy a enfrentarlo? ¿Qué recursos tengo a mi disposición?
¿Cómo es que voy a salir adelante? Con este tropiezo, ¿cómo voy a superarlo? Pero el Señor nos dice a nosotros que no necesitamos nosotros recurso alguno para ver nosotros el resultado, sino que necesitamos confiar en el Señor. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho y firma Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos le creen al Señor en esto? Gloria a Dios. ¿Verdad que Dios está aquí? Amén, amén, amén. Gloria ¿Verdad a que Él Dios. tiene control? ¿Verdad que Él tiene toda autoridad? Gloria a Dios. La Escritura dice en el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Un versículo muy conocido por todos nosotros, que dice que este Señor de gloria, Jesucristo, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Gloria a Dios. O sea que Él no cambia. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. No importa si el mundo se levanta, no importa si el mundo se consume, no importa si entramos en guerra, no importa si hay problemas o angustias, Jesucristo siempre es el mismo. Él no ha dejado de ser, Él no ha cambiado, Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado, sino que Él está ahí siempre, el mismo. Amén. Él es el único que no tiene mudanza ni sombra de variación. Gloria a Dios, aleluya. Si miras una fotografía tuya de hace un par de años y la comparas con el hoy, tienes que sin lugar a dudas decir: estoy más viejito. Estoy más viejito. Y si la comparas con una de hace 10 años, wow, mire la figura que tenía hace 10 años. Mire la fuerza que tenía hace 10 años y hace 20 años. Pero Jesucristo es el único que no cambia. Él es una fotografía siempre igual, siempre Gloria lo a Dios. mismo. Aleluya. Su fuerza no cambia, su pensamiento no cambia, su altura no cambia. Y si Él prometió, Él está con nosotros. Aquel que dijo a sus primeros discípulos: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es el mismo que hoy está diciéndole a la iglesia: yo estoy con ustedes. Gloria a Dios, amén. Pero el problema es que nosotros a veces nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y nos enfrentamos a la realidad de las cosas. Y cuando nos enfrentamos a la realidad de los problemas y vemos que no tenemos la fuerza para sobrellevarlos, que no tenemos la fuerza ni energía para cargarlos, que cada día nos someten más y nos pesan más los problemas, y cada día estamos más débiles, cada día estamos más viejos, cada día estamos nosotros más cerca al día de nuestro fin, de nuestra tumba. Pero el Señor nos dice: no importa que ustedes estén en decadencia en sus cuerpos, aunque esta morada terrestre se degenere, no obstante el hombre interior se renueva de día en día por la presencia de Dios. Aleluya. El hombre interior sí se renueva. Amén. Y aunque nuestras fuerzas vayan de bajada, aunque nuestra mente vaya de bajada, quizás ya, el hombre interior se está renovando de día Amén, en amén. día. Gloria a Dios. Y se va llenando de la fuerza Aleluya. del Todopoderoso. No es con ejército, ni es con fuerza. Dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Aquel que confía en los carros, aquel que confía en los caballos. Hablando en ese tiempo, si alguien confía en la fuerza militar, algún presidente que confíe y descanse en la fuerza militar que tiene su ejército, y de pronto pueden decir: tenemos tantos aviones
militares de combate, tenemos tantos tanques de guerra, tenemos tantos misiles nucleares, tenemos un sistema de defensa, pero la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre y en la fuerza y en el caballo para escapar. No hay nada que el hombre pueda hacer, ni recurso que pueda utilizar para enfrentarse contra el poder del enemigo, contra el poder de las huestes celestiales que están listas para destrucción de todo aquel que no confía en el Señor. Pero Él nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si algo tenemos nosotros, aunque no tengamos muchos recursos económicos o fuerzas, es que en medio de la iglesia se mueve el Todopoderoso. Aleluya. En medio de la iglesia, en medio de esa alabanza tuya, se mueve el Todopoderoso. Aquí está el Todopoderoso. Y nos dice el Señor: no se preocupen si no tienen recursos, yo soy el Todopoderoso. Amén. Ahora ponte a pensar la realidad del problema, sí, y es que mis fuerzas no dan, pero aquí hay una bendición del Señor, que aunque la realidad del problema sea más grande que tú, Jesucristo es el más grande de todos. Aleluya. No hay problema que se pueda enfrentar al Señor. Aleluya. Su presencia nos llena. Amén. El Señor fue movido a misericordia cuando uno de sus amigos más cercanos enferma. En Juan capítulo 11, ¿sabe de quién voy a hablarles? Uno de sus amigos más cercanos enferma. Y van y le dicen al Señor: Señor, tu amigo está enfermo. Tu amigo está enfermo. Versículo 4. Y Él les dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por la enfermedad. Pero tratemos de meternos un poquito en esta problemática de esta familia. Se cree que Lázaro, Marta y María eran hermanos, como no menciona a sus padres. Se cree que ellos habían crecido porque habían quedado huérfanos pequeños, pero que habían logrado salir adelante. Pero no es extraño pensar de que el hombre de la casa fuera el que supliera las necesidades de la casa. Si hoy en día, claro, las mujeres aportan grandemente para las casas, pero todavía el hombre es considerado el proveedor. Ahora imagínense ustedes, en ese tiempo, hace más de 20 siglos, donde estaban Marta, María y Lázaro. Lázaro como el que provee, como el que trabaja, como el que trae el alimento, como el que satisface toda necesidad que había en casa. Pero este Lázaro entonces enferma. Y aunque el Señor dice es una enfermedad que no es para muerte, sino para la gloria de Dios, Lázaro muere. Y dice la Escritura que ya cuando muere, entonces el Señor, versículo 11, el Señor dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Duerme, pero voy para despertarle. Pero cuando llega el Señor a la aldea, o antes de entrar a la aldea, Marta sale a su encuentro. Claro, trate de imaginarse esta mujer llorando, por supuesto, por la pérdida de su único hermano. Tenía su hermanita María, se cree que era menor, pero Lázaro era este proveedor y este sustentador en la casa. Entonces, además
del peso sentimental, además de tener la pérdida de su hermano, era que también se había ido aquel que les sustentaba el diario vivir. Y Marta, me imagino yo que estaba dolida, estaba frustrada, y por eso es que le dice al Señor las palabras que le dice. Versículo 17, cuando el Señor dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En el 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, ¿cuántos milagros no habría atestiguado Marta? Porque donde iba el Señor, ahí hacía milagros. ¿Y verdad que sí? Pasaba el Señor y hacía milagros. Su fama se había hecho grande y hacía milagros. Y de pocas familias, quizás creo que es la única familia fuera de conexión con los discípulos que la Biblia nos presenta algún ángulo de ellos. Es la única familia en el ministerio del Señor donde se muestra esa conexión sin tener algún vínculo con los discípulos. ¿Cómo habrán tenido esa conexión? No lo sabemos, pero lo presenta. O sea que es Marta, María y Lázaro tenían una cercanía especial, y por eso Jesús llora cuando va al sepulcro. Hay una conexión especial con este hogar, con esta casa. Si es que ellos conocían a Jesús, sabían quién era, sabían de su poder, sabían que hacía milagros, que hacía señales. Ellos sabían que Jesucristo tenía el poder y la autoridad para hacer cualquier milagro en su casa. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto nuestro hermano. Si hubieras estado aquí. Y uno diría, bueno, pero es que era Marta. Marta era una mujer, digámoslo, más de la casa, más preocupada por las cosas de la casa. Por eso, cuando el Señor entra a visitarles en cierto día, Marta es la que está afanada en los quehaceres y en la comida y en la limpieza, y María estaba a los pies de Jesús. ¿Recuerda el pasaje? A los pies de Jesús. Y Marta le dice, Señor, dile a mi hermana que me ayude, porque ya estoy cansada de estar trapeando, barriendo, cocinando todo al mismo tiempo. Ella está ahí sentada a tus pies, dile que me ayude. Y el Señor le dice, Marta, estás afanada y angustiada por las cosas de esta vida. ¿Por qué no te arrodillas aquí y te sientas con tu hermana? Porque ella ha escogido la mejor parte. Entonces parece que Marta era más preocupada por las cosas de la casa y por el porvenir. Me lo imagino yo que si hubiera estado en este tiempo y hubiera tenido la oportunidad de conocer el internet y tantos programas para hacer investments y comprar acciones, ella era la que me la imagino yo, pensando en el futuro, en organizar su vida, de comprar acciones, de vender acciones, de preocuparse por el mañana. Pero María, al contrario, me la imagino yo, preocupándose más bien por las cosas espirituales. Pero cuando le toca el turno a María de encontrarse con Jesús, María le dice al Señor lo mismo. En el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea que los corazones de ambas estaban destrozados. ¿Dónde estaba su fe? Yo creo que cuando una persona tiene un momento difícil así, su amor y la combinación de tantas emociones, tantos sentimientos, no les permiten ver que Dios está en medio de toda situación. Tiene que estar uno fuera de las situaciones y uno dice, pero es que ahí estaba el Señor. Claro, nosotros en este tiempo ya podemos decir, es que el Señor se lo podía sanar, claro. Pero estando en ese tiempo y en esa circunstancia, con la mente nublada por el dolor, por el llanto, por la
falta de alimentación, por el duelo, por los preparativos del entierro, todo esto. Pero ambas dicen: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ellas sabían que el Señor era capaz de hacer milagro de sanidad en su hermano. Lo habían visto. Pero entonces, recuerde lo que dijo el Señor: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado, para la gloria de Dios. Así es que el Señor le dice: bueno, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde lo sepultaron? Ya habían pasado 4 días. Marta le dice: Señor, mejor dejemos así, ya se murió, ya tiene 4 días. Habían visto al Señor resucitar muertos de un día o muertos de algunas horas, pero ya 4 días, eso era como estirarlo mucho, no stretching too far. Ya son 4 días. Dejemos así. Quiten la piedra, déjenlo así, Señor. Me imagino Marta: déjenlo así, Señor. Ya tengo una imagen de mi hermano cuando falleció. Ya tengo una imagen, un olor de mi hermano cuando falleció, por las especias que lo embalsamamos en ella. Ya tenemos una imagen de cuando murió. Si quitas la piedra, vas a destruir por completo esta imagen. Voy a sentir, a recibir ese olor fétido de inmediato. Voy a revivir la muerte de mi hermano, y aparte de eso, verlo en esa condición ya descompuesto. Deje así, Señor, deje así. Pero el Señor le dice a Marta en el versículo 40, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aquí está el Señor con creyentes. Amén. ¿Cuántos creen en el poder de Jesucristo? Gloria a Dios. Él es capaz de hacer lo imposible. Cristo es capaz de penetrar por su palabra en el corazón más endurecido y destruir todo aquello que se opone a su palabra. Él es capaz en este día de hacer señales y prodigios, maravillas y sanidades. Él es capaz en este día de hacer cosas maravillosas si alguien le cree, hermanos. ¡Aleluya! Así es que le dice: si crees verás la gloria de Dios. Y evidentemente, cuando el Señor llama a Lázaro, Lázaro entonces de inmediato se incorpora. O sea que de inmediato todo su cuerpo, cada célula de su cuerpo fue recreada, y todas las fibras y los tejidos y los músculos y la piel fueron recreados instantáneamente, y todos sus órganos, su cerebro, sus ojos, su corazón, sus pulmones, su hígado, todos sus órganos fueron de inmediato recreados. De inmediato. Y se levanta por el poder de la palabra de Jesús y empieza a levitar sobre las escalas del sepulcro. Trate de imaginarse esa escena, y sale y se presenta enfrente de todo el pueblo, de sus hermanas, de sus parientes y personas y amigos, y se presenta allí Lázaro, aquel que estuvo muerto 4 días, pero ahora vive. Aquel que había entregado todo su cuerpo a la corrupción de la muerte, ahora vive. Amén. ¿Usted cree que Jesucristo es capaz, si fue capaz de levantar un muerto de 4 días, no cree que Él es capaz de hacer cualquier cosa en medio de nosotros? Amén. Gloria a Dios. Él es capaz de sanar cualquier enfermedad hoy. Él es capaz de transformar cualquier hogar, cualquier vida. Él es capaz de hacer milagros. Él es capaz de echar fuera en el nombre de Jesús cualquier demonio, cualquier influencia maligna. Él es capaz de revelar su nombre en esta hora. Él es capaz de hacer cosas grandiosas, porque su espíritu está en la iglesia. Amén. Por eso es que la iglesia tiene que anhelar y buscar la presencia de Dios, hermanos. Hay que anhelarla. Eso de recibir el Espíritu Santo
Eso no es una cuestión, un mito o algo por allá de los primeros siglos de la iglesia. No, la recepción, el bautismo del Espíritu Santo es algo del hoy, de este día, de ahora. Gloria a Dios. Porque su presencia quiere morar en los corazones. Yo quiero invitarles en esta hora para que nosotros pensemos en las problemáticas que cada uno de nosotros tenemos, y para que comparemos la grandeza de nuestro Rey Jesucristo con los problemas que nosotros tenemos a diario. ¿Cuál es el problema que le puede quedar grande a Dios? La Biblia es testimonio de que la mano de Dios no tiene límite, ni que nada se puede enfrentar a esta mano. Cuando el Señor dijo a la estéril que iba a tener un hijo, aunque la estéril se rió dentro de sí porque su cuerpo ya estaba casi muerto, el Señor permitió que esta mujer pudiera concebir y naciera en su vejez un niño. Amén, así es. Cuando ya no había esperanza, cuando ya se había acabado todo el alimento en una ciudad como meditábamos hace 15 días, cuando ya se acaba el alimento, cuando ya no hay nada que comer y la gente ya se está muriendo, cuando la gente ya está diciendo no hay nadie que nos pueda salvar, el Señor entonces envía su palabra y salva una ciudad completa, porque Él es misericordioso. Gloria a Dios, aleluya. Cuando hay obstáculos, ahí la mano poderosa de Dios está presente. No importa qué es lo que pase, pero necesita que alguien crea en el poder del Señor. Amén, así es. ¿Cuántos creen hoy en el poder del Gloria Señor a Dios, Jesús? aleluya. Tu problema, hermano, delante del Señor es nada. Si Dios no está, los problemas nos agobian. Pero si Dios está, Él es el Todopoderoso y Él salvará a su pueblo. Aleluya. Amén. La Escritura nos presenta que la iglesia recibió el poder del Espíritu Santo y fue habilitada para hacer señales y prodigios y milagros por donde quiera que iba. La iglesia con el Espíritu Santo es el ejército más poderoso sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. No importa que a los discípulos los golpearan, los apedrearan, no importaba si los encarcelaban, la palabra de Dios no estaba presa, dice la Escritura. Y por allá en Hechos capítulo 4, versículo 30, después de que la iglesia hace esta oración dándole gracias a Dios y pidiéndole que les diera libertad para predicar la palabra, dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Así en esta hora, en este tiempo, después de tantos años que han pasado, aún predicamos nosotros a este Jesucristo. ¿Cuántos han creído en el nombre de Jesús en esta hora? Es en ese nombre que hay transformaciones, es en ese nombre que hay milagros y señales, es en el nombre de Jesucristo que en este día cosas grandes están sucediendo, hogares están destruyendo, hogares están creciendo, hogares están sanando. Es en ese nombre, en el nombre de Jesús, que hay bendición. La iglesia le decía entonces que en ese nombre, mientras predicamos, mientras hablamos con denuedo tu palabra, extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales. Yo me pongo a pensar, hermanos, porque en la iglesia primitiva, en el comienzo, las formas que tenemos nosotros hoy en día no existían. Allá no habían templos como estos. Se reunían en las casas, se reunían en las sinagogas,
pero no en el lugar de reunión, sino a los laditos en los patios. No tenían asientos como nosotros, no tenían las comodidades que hoy tenemos, no tenían plataformas, ni púlpitos, ni micrófonos, no tenían nada de eso, y se derramaba el poder de Dios y se hacían señales y prodigios. Y yo creo que en este tiempo nosotros estamos amarrados, encerrados con las formas, con lo que se espera que va a suceder. Pero yo te invito para que tú por un momento te desates de los formalismos y de los rituales, y te desates de las cosas que tú esperas que sucedan, que tenga que suceder, y que creas que el Señor de la gloria, del ayer, de hace 20 siglos, está hoy en medio de su pueblo para hacer señales y prodigios. Una pregunta: ¿quién necesita algo de Dios en esta hora? ¿Quién necesita que Dios toque en su corazón? ¿Quién necesita que el Señor derrame de su espíritu? ¿Quién necesita que el Señor sane una enfermedad, sane un hogar? Todos necesitamos. Así es que ¿por qué no puede el Señor manifestarse un día como hoy, en una primavera como esta, tan bonita? Pero ¿cómo no puede el Señor manifestarse en este día si aquí se respira fe del pueblo de Dios? Si aquí hay fe de que Dios puede hacer cosas grandes, aquí el Señor se está manifestando. Amén. Gloria a Dios. Yo te invito a que estés en pie y a que en este momento le dediquemos al Señor un tiempo genuino, un tiempo libre de libertad en la presencia de Dios, y que le adoremos nosotros con lo que somos, con nuestro corazón, con nuestras voces, y clamemos al Señor. Si tú necesitas algo de parte de Dios, aquí está la solución a tu problema.